El Día del Pensamiento Nacional es un día en conmemoración a la memoria de don Arturo Jauretche, que fue un pensador argentino, adscripto a la corriente llamado Pensamiento Nacional, y en homenaje a él y precisamente a su legado, que no excluye obviamente los aportes importantes que han hecho otros autores, otros pensadores, se conmemora justamente este día, el Pensamiento Nacional. Capítulo importante para señalar que el Pensamiento Nacional es un capítulo, valga la redundancia, del pensamiento político argentino o del pensamiento argentino. Es una corriente, por lo tanto es una escuela o una tradición asistemática por una parte, por otra parte con contenidos relativamente coherentes en los planteos y que expresa en buena medida las tensiones no solo ideológicas, sino también políticas, económicas y también en el modo de entender nuestro destino histórico que como nación nos ha ido constituyendo en los últimos 200 años, ¿no? Aproximadamente. Y lo que sí hay que destacar que el pensamiento nacional o esta corriente de pensamiento nacional ha sido un aporte sustantivo en los debates políticos en la Argentina, ha constituido en buena medida un modo de entender nuestra propia situación como país, en la región y también en el mundo, y al mismo tiempo ha sido sujeta, obviamente, como toda corriente de pensamiento, a profundos y a intensos debates, ¿no? Otra cuestión importante a tener presente que no hay pensamiento neutral, o sea, la reflexión propiamente, y particularmente en términos políticos, está atravesado por la parcialidad. Y el capítulo del pensamiento nacional en la Argentina uno lo puede encontrar también en otros lugares y en otros contextos, no solo de la región, sino también en el mundo. O sea, si uno aborda o trabaja el pensamiento político o las ideas políticas, supongamos, voy a poner un ejemplo concreto, en el caso de Francia o en el caso de España o en el caso del mismo también de Inglaterra, en el siglo XIX, inclusive en el siglo XX, se va a encontrar permanentemente la tensión entre diversas escuelas y tradiciones y debates políticos muy intensos. Con lo cual, lo que sucede o lo que ha sucedido en la Argentina replica en buena medida lo que sucede en otros lugares. A esto me refería con pensamiento argentino o las ideas políticas en la Argentina y el pensamiento nacional como un capítulo más. Con lo cual, esta tensión que está presente en otros lugares, en otros contextos, en el siglo XIX o en el siglo XX, de la misma manera se ha dado en la Argentina, en nuestro país, y se proyecta hasta el presente. Es un capítulo abierto porque hay problemas que no han sido resueltos, históricos, acerca de qué modo o qué perfil puede tener en buena medida nuestro país a nivel institucional, a nivel de una constitución, a nivel de la constitución y valga la expresión de un Estado, a nivel de entender la política o nuestra cultura política o la inserción de la Argentina en el mundo, abierto en proyectos que han estado en permanente tensión. Sobre todo en los últimos años ha habido un revival, por decirlo de alguna manera, del pensamiento nacional y de alguna manera hasta sometiendo problemas de agenda política a un criterio de reflexión y a un criterio de aporte precisamente en función de lo que acabo de señalar.